Dicen que en el fútbol se puede cambiar de mujer, de partido político y hasta de religión, pero nunca, jamás, se puede cambiar de camiseta. El amor por los colores se supone que es sagrado, un pacto de sangre entre la grada y el jugador. Pero, ¿qué pasa cuando aparece un cheque con suficientes ceros? ¿Qué pasa cuando el ídolo, el capitán, el hombre que juró lealtad eterna, decide cruzar la vereda y unirse al enemigo mortal? Hoy, en Crónicas del Gol, no vamos a hablar de fichajes, vamos a hablar de puñaladas por la espalda. Desde la bienvenida más hostil en la historia de Inglaterra, hasta la noche en que el Camp Nou quiso matar a su rey. Prepárate, porque estas son las historias de los hombres que pasaron de ser dioses a ser los villanos más odiados del planeta. Esto es, el top 5 de las mayores traiciones en la historia del fútbol. Empezamos con un caso que duele no por el odio, sino por la decepción. Ronaldo Nazario, el fenómeno. A finales de los 90, en el Inter de Milán, él no era solo un jugador, era una religión. Los tifosi del Inter lo trataban como a un hijo, pero entonces llegó la tragedia. Sus rodillas se rompieron. El mundo pensó que estaba acabado, pero el Inter no lo abandonó. El club pagó sus operaciones, su recuperación. Le tuvo paciencia durante 2 años de silencio y oscuridad. El presidente Massimo Moratti lo cuidó como a su propia familia, esperando el día de su resurrección. Y Ronaldo resucitó. En el Mundial de 2002 volvió a ser el rey, ganó la Copa y demostró que el fenómeno estaba de vuelta. Los hinchas del Inter lloraban de alegría, pensando: por fin, nuestro hijo pródigo nos dará el Scudetto. Pero Ronaldo no volvió a San Siro. Apenas terminó el Mundial, forzó su salida. Quería irse al Real Madrid de los Galácticos. Dejó al club que le pagó el sueldo mientras no podía caminar para irse a buscar la gloria fácil en España. No se fue al rival directo de la ciudad, todavía. Pero para los interistas fue la puñalada de la ingratitud. Moratti, con el corazón roto, lo vendió. Años después, Ronaldo completaría la traición fichando por el AC Milan, gritando un gol contra el Inter en el derbi. Pero la herida real fue esa huida en 2002, el día que el fenómeno eligió el brillo de Madrid sobre la lealtad de Milán. En Londres, la distancia entre el estadio del Tottenham y el del Arsenal es de apenas 6 kilómetros. Pero cruzar esa distancia es un viaje sin retorno. Sol Campbell no era un jugador cualquiera para el Tottenham, era su capitán, su roca. Formado en la cantera, había jurado públicamente, en conferencias de prensa y revistas: nunca jugaré para el Arsenal. Los fans de los Spurs dormían tranquilos. Llegó el verano de 2001. Su contrato terminaba. El club le ofreció ser el jugador mejor pagado de su historia. Él pedía tiempo, decía que se quedaría, hasta que un día convocó a una rueda de prensa sorpresa. Todos pensaban que anunciaría su renovación, o quizás su marcha al Barcelona o al Inter. Cuando Arsène Wenger, el técnico del archirrival Arsenal, apareció sonriendo junto a él, los periodistas quedaron en shock. Sol Campbell se iba al enemigo. Y lo peor, se iba gratis. El Tottenham no recibió ni una libra por su mejor jugador. La traición fue absoluta. Desde ese día, Sol Campbell dejó de tener nombre para la mitad de Londres. Pasó a ser conocido simplemente como Judas. Cada vez que volvió a White Hart Lane, el ruido era ensordecedor. Miles de globos con la palabra Judas, cánticos deseándole la muerte, insultos racistas imperdonables. Campbell ganó 2 ligas con el Arsenal, incluso ganó el título en la cancha del Tottenham. Para él fue la gloria deportiva. Para los fans de los Spurs fue una herida que, 20 años después, todavía supura pus. Hay traiciones que se cocinan a fuego lento, y otras que son una declaración de guerra ruidosa y vulgar. Lo de Carlos Tevez en Manchester fue lo segundo. El Apache
era adorado en Old Trafford. Junto a Rooney y Cristiano Ronaldo, formó el tridente más temido de Europa. Ganaron la Champions, ganaron la Premier. Los hinchas del United cantaban «Fergie, fíchalo», rogándole al entrenador que comprara su pase definitivo. Pero Tevez sentía que Ferguson no lo respetaba. Sentía que merecía más minutos, más protagonismo, y decidió vengarse donde más duele. En 2009, Tevez cruzó la calle. Fichó por el Manchester City, los vecinos ruidosos, el equipo que el United había despreciado durante décadas. Y el City no fue sutil. Colocaron un cartel gigante en el centro de la ciudad, pintado de azul cielo, con la cara de Tevez y una frase: «Welcome to Manchester». Ahora estamos nosotros y tenemos a tu jugador. La relación se volvió tóxica. Cuando el City ganó la Liga años después, Tevez levantó un cartel que decía «RIP Fergie», «Descansa en paz, Ferguson». Pasó de ser un héroe trabajador en Old Trafford a ser el símbolo del dinero del petróleo del City. Quemaron sus camisetas, borraron su nombre de la historia del United. El Apache demostró que en la guerra y en el fútbol no hay prisioneros. ¿Tuviste que pensar mucho pasar del United al City? No, porque estaba enojado con Ferguson. Por eso. ¿Cómo es Ferguson? Mirá, como técnico es un fenómeno. No hace falta, por algo estuvo tanto tiempo en un club como el United. Pero bueno, yo tuve una situación con él que fue que, bueno, nosotros, mi primer año, nosotros salimos campeón de la Champions y salimos campeón del campeonato, de la Premier. Y nos vamos a la pretemporada a Los Ángeles y él me tenía que comprar, porque yo estaba de préstamo 2 años. Sí. Y él me tenía que comprar y me llama a la pretemporada un día y me dice, bueno, te vamos a hacer opción de compra, vamos a comprarte. Pero voy a traer a Berbatov, me dice. Voy a traer a Berbatov, pero no te preocupes, porque lo voy a traer para que te compita y estén. Pero ya vamos a hablar con tu representante para empezar a hacer, para ponernos de acuerdo con el tema del contrato y con el tema del pase. Bueno, está bien. Bueno, y de ahí empezamos el campeonato, no me empezó a poner, iba de suplente. ¿Ya te habían comprado? No. Y no llamaba a mi representante, iba pasando el tiempo y no llamaba a mi representante. Hizo bajar la cotización. Exactamente, claro. Empezó como a bajar la cotización, empezó a no ponerme y yo cada vez que entraba rendía y la gente empezaba a gritar mi nombre, ¿viste? Y esto, lo otro. Entonces fue un proceso de todo un año, comérmela. Vamos a la final, llegamos a la final de Champions y estábamos, ¿viste? Que antes de la final de Champions, el día anterior vos entrenás en la cancha. Contra Barcelona. Barcelona, sí. En Roma. Sí. Y yo tenía ya más o menos hablado con el jeque que terminaba el partido, él me ponía un avión, me iba para Abu Dhabi a conocerlo al jeque y bueno, arreglar el tema del contrato con el City. Ya vos ya habías decidido bajar Antes de la final con el United. Antes con la final con el United yo tenía un avión privado para toda mi familia que nos íbamos para Abu Dhabi a verlo al jeque. Entonces me agarra Ferguson, estábamos saliendo al entrenamiento y me dice lo mismo. Termina el partido, me dice, me siento con tu representante para comprarte. Le digo, no voy a firmar y me voy para la vereda del frente. Y fue como un puñal para él. Y para mí también, porque, digamos, a mí me encantaba el United. ¿Lo sentías que no te cumplió? Y para mí no me cumplió todo el año. Te hizo sufrir un año. Me hizo sufrir un año y para mí me dolió muchísimo porque yo amaba. Te quemaban la camiseta, te tuviste que comer todo eso. Yo amaba el United. A mí me amaba el United. Es decir, en un club donde me encantaba jugar en Old Trafford, ¿entendés? Para mí era como la Bombonera. Qué lindo. A mí me daba esa sensación. Cuando te viste vestido celeste, ¿qué pasó? Y cuando ya me mastiqué un año. Y después, viste que vino el jeque, te queremos que sea la bandera del City. Me presentó el proyecto de lo que hoy es el City. Y bueno, ya después ya está. Para entender el puesto número 2, tienes que entender Nápoles. En el sur de Italia, el fútbol no es un deporte. Es una cuestión de identidad contra el norte rico y poderoso. Y el enemigo número 1 siempre ha sido la Juventus. Gonzalo Higuaín llegó a Nápoles y se convirtió en un dios. Rompió el récord histórico de goles de la Serie A. Cantaba las canciones de la hinchada. Lloraba tras las derrotas. Los napolitanos lo amaban casi tanto como a Maradona. Creían que él sería quien por fin les daría el título contra la odiada Juventus.
Pero en el verano de 2016 ocurrió lo impensable. La Juventus pagó la cláusula de rescisión, 90 millones de euros. Higuaín aceptó. No dijo adiós. Se hizo una revisión médica en secreto en Madrid y apareció días después vistiendo la camiseta blanca y negra del opresor. La ciudad de Nápoles estalló en furia. No era solo un fichaje, era una traición social. Quemaron sus camisetas en las plazas. Los restaurantes ofrecían pizzas a €1 si Higuaín se lesionaba. El alcalde de la ciudad lo llamó traidor público. Cuando Higuaín volvió al Estadio San Paolo con la Juventus, los silbidos eran tan fuertes que se registraron en sismógrafos locales. Él respondió con goles, pero perdió para siempre el amor de un pueblo que le había dado todo. Pasó de ser el Pipita a ser simplemente el traidor. Pero ninguna traición, repito, ninguna, se compara con el verano del año 2000 en España. Luis Figo no era solo un jugador del Barcelona, era el capitán, era el alma. Días antes de las elecciones presidenciales del Real Madrid, Figo dijo en una entrevista: «Quiero tranquilizar a los socios del Barça, no me voy a ir». Florentino Pérez, candidato a presidente del Madrid, había hecho una promesa loca: «Si gano, traigo a Figo. Si no, pago las cuotas de todos los socios». Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Un fichaje bomba anunciado con tal seguridad. Si esto no se produjera, yo les pagaría las cuotas de socios de la próxima temporada. Que en Barcelona nunca se tomaron en serio. Fichar a Roberto Carlos, que es posible. ¿Vamos por para chulos nosotros, ¿eh? Pero Florentino ganaba las elecciones del Real Madrid y la noticia se hacía realidad. Parece que sí, Luis Figo jugará en el Real Madrid la próxima temporada. Nadie le creyó. Parecía imposible, pero el dinero habló. 60 millones de euros, un récord mundial. Figo apareció en Madrid con una cara que parecía un funeral, sosteniendo la camiseta blanca. Había firmado un precontrato secreto que lo obligaba a irse si Florentino ganaba. Y Florentino ganó. Barcelona entró en shock, y el shock se convirtió en odio puro. El 23 de noviembre de 2002, Figo regresó al Camp Nou. Lo que pasó esa noche no fue fútbol, fue un linchamiento público. Cada vez que Figo se acercaba a la banda para tirar un córner, llovía de todo. Botellas de whisky, bolas de golf, mecheros, teléfonos móviles. El árbitro tuvo que detener el partido porque temía por la seguridad del jugador. Y entonces, las cámaras de televisión captaron el objeto más surrealista en la historia del deporte. Ahí, tirada en el césped, junto al banderín de córner. Una cabeza de cochinillo asada. Un mensaje mafioso. Un mensaje de desprecio absoluto. «Eso es lo que eres para nosotros», le gritaban 98.000 personas. Figo se tapó los oídos, tiró el córner y siguió jugando. Pero esa imagen, la del cerdo en el césped, se convirtió en el símbolo eterno de la traición. El día que el fútbol perdió la inocencia y el amor se transformó en el odio más visceral que jamás hayamos visto. Estos jugadores eligieron su camino. Ganaron títulos, ganaron millones, pero perdieron algo que el dinero no puede comprar: el respeto de quienes alguna vez corearon su nombre. ¿Y tú qué opinas? ¿Son profesionales buscando lo mejor para su carrera o mercenarios sin honor? ¿Qué traición te dolió más a ti? Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete a Crónicas del Gol, porque aquí el fútbol no solo se juega, también se cuenta. Nos vemos en la próxima historia.